Bienvenidos a Memoria Política. En este video queda al descubierto uno de los debates más hipócritas y manipulados de la política chilena actual. ¿Quién debe ser la prioridad cuando se reparten los recursos del Estado? El pasado 26 de noviembre de 2025 se discutió en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto simple y de sentido común: exigir cédula de identidad vigente para que extranjeros accedan a beneficios financiados con impuestos de los chilenos. Sin embargo, la izquierda reaccionó con furia, acusando xenofobia, racismo y hasta superioridad racial, mientras intenta ocultar una realidad incómoda. Durante años se ha privilegiado a migrantes irregulares por sobre ciudadanos chilenos. Durante el debate, Johannes Kaiser respondió sin eufemismos y puso el foco donde corresponde: control migratorio, fin del efecto llamada y recuperación del Estado de Derecho. Un choque frontal entre demagogia progresista y la idea básica de que los recursos públicos deben priorizar a quienes cumplen la ley. Un debate que dice mucho más de lo que algunos quieren admitir. Honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme al proyecto individualizado en el epígrafe, en primer trámite constitucional y de origen en una moción de los diputados señores Jorge Alessandri, Miguel Ángel Becker, Bernardo Berger, Sergio Bobadilla, Fernando Borges, Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalía, Andrés Lonton, Frank Sauerbaum y Francisco Undurraga. La idea matriz del proyecto es impedir el acceso a beneficios de cargo fiscal a los extranjeros en condición irregular para desincentivar el ingreso a territorio nacional por pasos no habilitados. La idea de legislar fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Camila Musante y Joana Pérez y de los diputados señor Miguel Becker, Bernardo Berger, Fernando Borges, Juan Fuenzalida, Cosme Mellao, José Carlos Mesas y Rubén Oyarzo, presidente de la comisión. El proyecto es de quórum simple. Los antecedentes. De acuerdo a un informe sobre inmigración en Chile entregado por el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Nacional de Migraciones, la población extranjera en situación irregular entre 2018 y 2023 pasó de 10.375 personas a 336.984, lo que representa un crecimiento de más del 3.000%. Así, dicha población, en relación con el total estimado de extranjeros en el país, alcanzó el 6,7 a fines de 2021, llegando al 17,6 en el 2023. En el mediano plazo se proyecta una nueva ola migratoria de venezolanos como consecuencia del fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro y las políticas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos. En efecto, según la encuestadora ORC Consultores, el 18% de la población venezolana, esto es 5.4 millones de personas, manifestaron que estaban dispuestas a migrar si Maduro se mantenía en el poder. Por otra parte, un artículo de Bloomberg titulado «Los migrantes ahora van hacia el sur» da cuenta de una disminución en la cantidad de cruces a través del tapón del Darién, estableciendo un cambio en la tendencia migratoria. En febrero del año pasado, solo 408 migrantes cruzaron el puente terrestre en dirección hacia el norte, es decir, Estados Unidos, en comparación con los 37.000 del mismo mes en 2024, según las cifras oficiales. Además, este proyecto tiene una implicancia en temas de seguridad. El impacto de la migración irregular en materia de seguridad obedece principalmente a que se desconocen los antecedentes de quienes ingresen por esta vía. Como país disponemos de información individual de cada extranjero únicamente cuando efectúa la autodenuncia para luego someterse al control biométrico. El fenómeno migratorio, en dichas circunstancias, ha propiciado el ingreso de integrantes de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, el aumento de la violencia en la delincuencia común y la incorporación de nuevas modalidades delictuales que no estaban previstas en nuestra legislación. La realidad evidencia un panorama alarmante en el contexto de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. Muestra de ello es que, según datos del Sistema Táctico de Operaciones Policiales, STOP,
los casos por el delito de homicidio aumentaron de 540 en 2018 a 849 en 2024, lo que refleja un alza del 37% en ese lapso. Lo preocupante de las cifras es que las detenciones, en el caso de los homicidios, bajaron de un 39,1 el 2018 a un 20,06 el 2024. Por otro lado, de acuerdo con fuentes extraoficiales de la PDI, durante el año 2024 se registraron 30 secuestros extorsivos en Chile. Sin embargo, se estima que la cifra por hechos no denunciados aumenta en un 60%, lo cual podría dar lugar a que en el mediano plazo se genere una ola de secuestro express. Finalmente, en materia carcelaria, según datos de Gendarmería, al 30 de noviembre de 2024, la cantidad de extranjeros en centros penitenciarios registró un alza sostenida, puesto que a fines de 2019 representaban el 7,1%, cifra que se duplicó al 15,2% en 2024. Respecto de los beneficios de cargo fiscal, según señalan los autores del proyecto, la calidad de migrante irregular no es impedimento para obtener diferentes beneficios estatales. En el área de la salud, por ejemplo, basta con inscribirse en un consultorio o CEFAM para acceder a las prestaciones y formar parte de FONASA, ya que por la sola inscripción se genera un rol único nacional. Similar situación se detecta en materia educacional, donde no se requiere RUT o RUN provisorio, ya que la postulación al sistema de admisión escolar se efectúa a través del denominado Identificador Provisorio Educacional, el IPE. Las excepciones a esta regla general son pocas y consisten principalmente en que los migrantes irregulares no pueden acceder a la PGU o al subsidio para adquirir una vivienda. En el primer caso hay un tema de plazo de por medio y en el segundo se requiere residencia definitiva. En suma, la normativa actual es poco exigente respecto de los extranjeros en condición irregular, si se considera la facilidad con que se otorga el RUN provisorio para efectos de acceder a servicios que proveen los organismos de la Administración del Estado, bastando para ello hacer el trámite de enrolamiento en el registro civil. Durante la discusión particular, la Comisión aprobó algunas indicaciones parlamentarias del texto original. Entre ellas destaca un nuevo artículo 17 bis en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, según el cual, sin perjuicio de lo establecido en el respectivo párrafo de la ley, que regula los derechos a la salud, la educación y la seguridad social de la población migrante, se podrá priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo a favor de nacionales, frente a extranjeros en condición de migratoria irregular. Por otra parte, respecto del nuevo inciso segundo que se intercala en el artículo 44 de la ley y según el cual la postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, complementando la norma con lo que se señala en el caso de que tales beneficios se refieran al otorgamiento de aportes económicos directos, subsidios habitacionales o de arriendo. Ahí, en esos casos, se requerirá además residencia definitiva. Para concluir, se agregó en el mismo artículo 44 de la ley, en virtud de una indicación parlamentaria, un inciso final que prescribe que en ningún caso se podrá otorgar un número de identificación temporal o permanente a los extranjeros que hubieran ingresado al país por pasos no habilitados. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido. Es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A los extranjeros que vienen a trabajar, bienvenidos. A quienes vienen a delinquir, cárcel y expulsión. Y los diputados y diputadas de derecha están de acuerdo con esto. Yo les he escuchado esa misma frase. A quienes vienen a trabajar, bienvenidos. Y a los que vienen a delinquir, cárcel y expulsión. Y este proyecto, presidente, no tiene que ver con delincuencia. No tiene que ver con delincuencia. Tiene que ver con el acceso a prestaciones del Estado. Y déjeme decirle que sin cédula, la mayoría de las prestaciones del Estado no pueden ser adquiridas.
no se puede postular sin cédula del registro civil chileno. Entonces este proyecto se reduce a si los niños van a tener acceso a salud y educación. Los niños de personas migrantes, los niños que tuvieron que cruzar el desierto. ¿Qué tiene que pasar para que un papá y una mamá dejen que sus niños o acompañen a sus niños por el desierto? Lo que tiene que ocurrir es que haya una presión tan grande que no se pueda sostener la vida en el país de origen. Y al diputado Kaiser no le gusta lo que estoy diciendo, presidente, por eso interrumpe. Este proyecto, presidente, no tiene que ver con delincuencia, tiene que ver con los niños. Y todos esos que han dicho que los niños no se tocan. Yo les digo hoy día, los niños no se tocan. Los niños no tienen responsabilidad de las decisiones que toman sus padres. No tienen esa responsabilidad. Entonces, presidente, creo que este es un proyecto xenófobo. Es un proyecto que lo que hace es dejar en vergüenza al Congreso Nacional. Y me acaba de llegar, curiosamente, este libro de la Biblioteca Nacional. ¿Qué diría don Andrés Bello de este proyecto de ley? Este es un libro que acaban de editar del señor Víctor Soto Martínez, que es el editor, y dice Andrés Bello, su palabra política, jurista, senador e intelectual. Andrés Bello, el fundador de la Universidad de Chile, la Casa de Bello, está en el billete de más alta denominación en Chile, el billete de 20.000 pesos. Un venezolano, presidente, un venezolano que vino a educar a Chile. Y déjeme decirle también que esta sala está llena de nietos y bisnietos de migrantes. Y no todos entraron de manera regular. Llegaron al puerto de Valparaíso, llegaron al puerto de Talcahuano, con una mano por delante y una por detrás. Algunos llegaron por proyectos del Estado, otros solamente llegaron. Y fueron mal recibidos. La comunidad palestina, que es una de las comunidades más grandes en Chile, fue mal recibida. Les decían turcos. Y hoy día están en el Congreso, presidente. Entonces hay que tener un poco de memoria, porque en esta misma sala, hoy día, el día de hoy, se habla alemán. Y hay migrantes que llegaron mayoritariamente a trabajar a este país. Este es un país de migrantes, llegaron a trabajar. Pero otros llegaron a delinquir, incluso a asesinar indígenas y cortarle las orejas, ¿o no? Entonces, este proyecto, presidente, si se aprueba hoy día, sus nombres van a quedar en la historia como un episodio infame de quitarle la salud y la educación a niños de personas migrantes y que no tuvieron la posibilidad de tomar una decisión porque son niños. ¿Y dónde está el juramento de la gente de la salud? Va a tener que decirle, mire, ¿sabe que usted no? ¿Dónde está el juramento de Hipócrates en esto? O de los educadores. Va a tener que hacerle a un niño, ¿sabe que tú no? Quiero recordarles a todos los que no son de origen mapuche, a todos los que no tienen un apellido como yo, que soy un champurriado, se dice en mapudungún, soy una mezcla. ¿Eh? Por ahí hay una bisabuela española, pero hay sangre mapuche de otras nacionalidades. Los que no son González, los que no son Soto, todos los que tienen connotados apellidos migrantes en este país. Estos niños son sus abuelos, son sus bisabuelos. Entonces hoy día yo voy a votar en contra de este proyecto porque me parece vergonzoso, presidente, vergonzoso. Los niños no se tocan y la salud y la educación son un derecho universal y no se tocan. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Fake news, fake news, fake news. Datos falsos, mentiras, es lo que escuchamos no solo en la Comisión de Gobierno Interior respecto de la discusión de este proyecto, sino que ahora mismo en la sala. Se ha dicho constantemente que existen memos, instrucciones directas desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, para negarle beneficios del Estado a los chilenos en beneficio de los nacionales. Y eso es falso.
se tuvo en la discusión de este proyecto presente a personas de la JUNGI, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, donde demostraron con datos, con hechos, las vacantes existentes en el sistema educacional. A propósito, además de que nosotros mismos despachamos desde este Congreso Nacional la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, que sí tenía problemas de funcionamiento y que sí coaptaba cupos para sobre todo la educación parvularia, cuando ocurría que un niño se inscribía en 2, 3 jardines infantiles y que en el momento de ser llamado de uno de ellos no quedaban liberados los otros cupos. Y eso se modificó y se arregló con la ley que se promulgó en julio del año pasado. En julio de este año, perdón. Y, por tanto, ese tipo de problemas que existían para el buen funcionamiento de la generación de vacantes se solucionaron con esa ley. Pero no era responsabilidad de los migrantes, no es responsabilidad de los no nacionales. Y tal como lo decía muy bien el diputado Félix González, este proyecto no es un proyecto de seguridad ciudadana. Este no es un proyecto de seguridad pública, estamos hablando de derechos, de niños particularmente. Le estamos negando la posibilidad a niños migrantes de acceder a la educación. ¿Qué responsabilidad tienen ellos de que nosotros hayamos tenido la casa desordenada? Y que a través de los proyectos de ley que se han ido promulgando, hemos ido liberando vacantes, con el ejemplo que les daba respecto a la ley de educación parvularia. Pero no son los niños aprovechándose, como lo han planteado aquí. Yo lo recordaba en la discusión de la comisión, de que en el año 2000 todavía existían 500.000 descendientes de alemanes en Chile. 500.000 descendientes de alemanes en Chile, que cuando llegaron a nuestro país se les entregaron tierras, maquinarias, semillas, y nadie cuestionó eso. Y qué casualidad, porque en esa comisión había como la mitad de descendientes alemanes y no hubo ninguna discusión en aquello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Porque son morenitos? ¿Porque son negritos? Perdón, disculpe. Les pido por favor silencio. Está hablando una... Estoy recordando la discusión que se dio en la comisión. Y por más que incomode al diputado Becker a través suyo, presidente, porque es uno de los descendientes, 500.000 descendientes alemanes que cuando llegaron a Chile se les entregaron todos los beneficios, todas las facilidades para poder instalarse en el sur de Chile, con herramientas, con tierras, con maquinaria, con semillas. Y hoy día sacan este tipo de proyectos que son xenofóbicos. Xenofóbicos. ¿Por qué le vamos a cerrar las puertas a niños que no decidieron venir a este país? Porque de eso estamos hablando, de niños que están optando a los jardines infantiles, de niños que quieren ser atendidos en los CEFAM. Yo rechazo este proyecto, me niego a que se apruebe, la verdad me parece una vergüenza. Y esto, presidente, es una antesala de lo que va a pasar en el próximo periodo parlamentario, con una mayoría de parlamentarios xenofóbicos, discriminadores, que no entienden la importancia que tiene, el valor que tiene la infancia, los niños primero, por favor. ¿Cómo se le ocurre nombrar este proyecto los chilenos primero? Que somos superiores, somos de raza aria, ¿qué onda? Por favor, es una vergüenza discutir este proyecto. Lo dijimos en la Comisión de Gobierno Interior, lo vamos a rechazar con fuerza y espero de verdad que no avance este proyecto. Es una vergüenza. Migrar es un derecho. Preguntémosles, migrar es un derecho. Los niños no fueron los que decidieron llegar a este país, los niños migrantes. Y están acá y no les podemos cerrar las puertas a los beneficios del Estado. Es mentira, insisto en eso, que exista un memo, una instrucción o algo que provenga del nivel central que privilegie a niños nacionales por sobre niños extranjeros. Eso es falso, es una mentira y vamos a seguir negándolo en los lugares que sea. He dicho, presidente. Muchas gracias, presidente. En esta discusión quiero hacer un llamado a decir la verdad, un llamado a la lógica y un llamado a invocar los valores nacionales. En primer lugar, el diputado Kaiser, por su intermedio, presidente, habla de que todo esto se origina con un decreto que está en un reglamento, etcétera, que para él supuestamente privilegia a los migrantes. Pero eso no está en este proyecto de ley. Por lo tanto, no es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Se ha hablado por parte de otros parlamentarios de la situación de la trata de blancas y trata de personas en este país. Gravísimo, importante, urgente. Pero este proyecto de ley no hace nada al respecto. Se ha hablado de las elecciones en Venezuela.
¿Dónde está en este proyecto de ley algo relativo a las elecciones en Venezuela? Se ha hablado del control fronterizo, importante, urgente, pero este proyecto de ley no lleva al control fronterizo. Se ha hablado de la importancia de que los migrantes en Chile estén regulares, importante, urgente, pero no está en este proyecto de ley. Por lo tanto, en primer lugar, basta de mentirle a la gente, no estamos discutiendo eso. Este proyecto de ley no está terminado, porque habla de restringir las prestaciones sociales. No queda claro qué significa restringir, ni queda claro cuáles prestaciones sociales. No hace distinciones básicas como el acceso a un subsidio en un DS-49 con la atención de urgencia de una persona que está en riesgo de muerte en la calle. Este proyecto de ley no se puede aprobar porque además de flagrantemente inconstitucional, no está terminado. Entonces yo voy a tratar de entender qué significa restringir. En cualquier caso, nos está invitando a discriminar o a distinguir entre personas. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir la verdad, presidente. Si una mujer embarazada está en las calles de Chile con un paro cardíaco, yo estoy orgulloso de que llegue a la República de Chile con una ambulancia, con un profesional de la salud, se baje con un desfibrilador y no le pregunte su nacionalidad para decidir salvarle la vida porque le diga, usted es un ser humano, yo soy la República de Chile y yo le salvo la vida sin distinciones. Para mí, esa también es la grandeza de mi Chile. Y creo que esos son los valores nacionales que ha tenido Chile, que no son de la izquierda. Esos también eran valores nacionales que eran parte de sectores de derecha años atrás, hasta que en algún momento decidieron olvidarlo para tener más likes en sus reels. Y en segundo lugar, presidente, quiero invocar la lógica, como dije. ¿Puedo castigar al migrante irregular por estar irregular? Sí, porque le es exigible estar regular. ¿Puedo exigirle, ya que tocaron temas de delincuencia, ¿puedo castigar al delincuente por delincuente? Claro, porque le es exigible no cometer delito. ¿Pero qué le es exigible a una guagua de 6 meses que un día sus padres lo toman en brazos y deciden llegar a Chile? ¿Con qué argumento puedo castigarlo? Con ninguno. No tiene ninguna responsabilidad en el hecho. Por lo tanto, les confieso, me desenmascaro. Quiero entregarle a ese niño educación porque los niños, niños son. Y estoy orgulloso que la República de Chile no haga esa distinción. Sí a sus padres, si están irregulares, que se les exija estar regulares, pero a los niños no, porque ellos no tienen la culpa, no tengo con qué argumento castigarlos, porque son personas y esa falta de distinción, esa mirada a los ojos al humano, sobre todo cuando es niño, es parte de lo que yo entiendo pilar fundamental de esta patria y de la grandeza de Chile. Y por último quiero invocar esta idea de los valores nacionales, de lo que la diputada Molina llamaba el cristianismo, que de alguna forma nos unía. Por favor, piensen en sus hijos. Piensen en ellos. Y piensen a ustedes diciéndoles, ¿sabe qué? Usted no va a recibir salud. Por supuesto que tenemos que avanzar en ordenar la casa, por supuesto que tenemos que avanzar en todo lo que han dicho, pero eso no está en este proyecto de ley. Lo que propone este proyecto de ley simplemente es que prestaciones sociales tan básicas como la salud distinga entre tipos de personas. Ese no es el Chile que hemos construido. Eso no es la grandeza de Chile, sino la debilidad de esta actual clase política por la demagogia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Mire qué raro, porque si esto no hiciese ninguna modificación de lo que ya tenemos, entonces no se estaría debatiendo con tanta fuerza, ¿no es cierto? Aquí no nos olvidemos de que tenemos una ley, la 21.325, que termina a consolidar lo que fue el instructivo de la señora Michelle Bachelet del 2015, que establecía para los inmigrantes la condición de grupo vulnerable, ¿ya? A la hora de entregar y asignar entonces prestaciones sociales. Y esa fue la razón por la cual quedó la tendalada en la INJUF. Esa fue la razón por la cual quedó la tendalada en centros de salud. Es esa la razón por la cual la población empezó a reclamar porque estaban pasando los primeros a la fila. No nos equivoquemos, aquí no estamos luchando contra espejismos ni contra delirios políticos. Aquí hubo
claramente se privilegió a ciertos grupos en razón de su condición de migrante por ser vulnerable. Y eso lo estableció, yo mismo leí el reglamento, lo estableció en su momento la señora Bachelet, y si los consuela de alguna manera lo mantuvo el señor Piñera y posteriormente este gobierno también. ¿Ya? No encuentro un gran consuelo desde el punto de vista de la población, de nuestros ciudadanos, pues nosotros nos votan, nos eligen, los ciudadanos chilenos, ¿ya? No lo veo como un consuelo para ellos, pero mal de muchos, consuelo de tontos, ahí lo tienen. El hecho es que esta ley, esta norma, lo que viene a hacer es corregir eso. Y a corregirlo en el marco de una política más amplia que tiene que ver con el control migratorio. Y aquí me hablan de niños que no recibirían ciertos servicios. Pues yo le voy a decir una cosa, no hay nada más peligroso que un niño que no sabemos de dónde viene y quién es. Y si los apoderados que están con él son efectivamente sus padres o no. La trata de menores en Chile se ha transformado en un problema no menor, damas y caballeros. El hecho, hace poco tiempo atrás, descubrieron en un burdel niñas de 12 años, 11 años que habían importado desde Perú, que estaban siendo entonces prostituidas. ¿Por dónde habían ingresado? Ilegalmente por nuestra frontera, porque no se había controlado como correspondía. Y no me quiero imaginar cuántos destinos así de horribles se están repitiendo gracias a que una parte de la clase política de este país prefirió cerrar los ojos y prefirió no controlar nuestras fronteras durante casi una década, porque les convenía políticamente o porque les convenía económicamente. Entonces, esta es una parte de una legislación mucho más amplia que tenemos que avanzar para recuperar el control sobre nuestro país y para poder entregar protección no solamente a nuestros ciudadanos, sino que también a los ciudadanos de terceros países que están siendo víctimas del tráfico de personas y del tráfico para todo tipo de objetos. Entonces, damas y caballeros, aquí hay gente que dice que le preocupan los niños. Yo le voy a decir una cosa, si les preocuparan los niños, se habrían preocupado efectivamente de controlar quién entraba por la frontera y quién no. Se habrían preocupado de saber qué pasa con esos niños cuando tienen 12, 13 años, ¿ya? Y los reclutan los carteles para cometer todo tipo de tropelías y delitos. Se habrían preocupado de que esos niños efectivamente entren con sus padres y apoderados y que entren por la puerta, para que no terminen entonces en loteos brujos, en tomas que son controladas por todo tipo de mafias extranjeras, donde se esconden entonces los distintos carteles, damas y caballeros, y esconden también sus casas de tortura, sus arsenales, sus soldados. Estamos perdiendo el control de nuestro país y este es solamente un detalle en lo que va a tener que ser la política para recuperar el control de nuestro país, damas y caballeros. Entre otras cosas porque no podemos premiar, no podemos satisfacer las necesidades de personas que entran ilegalmente a nuestro Chile si queremos detener el efecto llamado, si queremos impedir que esa gente siga queriendo venir aquí porque tiene, en comparación con terceros países, una mejor situación. Y sí, comparto con el diputado Joanet, por su intermedio, que quienes están en contra de esta legislación son aquellos que durante años, que hace un año atrás, no más, certificaban lo democrático de las elecciones en Venezuela y que nos tratan entonces de llevar por el mismo camino que llevó a 7 millones de venezolanos a abandonar su país y tener que entrar muchos de ellos también ilegalmente al nuestro. Tengan vergüenza respecto de dónde ponen sus apoyos políticos y después sus discursos, porque tienen que de alguna manera conversar uno con los otros. Muchas gracias, señor presidente. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!